buenas tardes. Soy el Padre Cecilio Herrera, párroco de la parroquia de Santa Ana, Boca del Río, Veracruz, y estamos en el programa Testimonios. Este programa que se transmite todos los viernes en punto de las 7 de la noche. Muchas gracias por seguirnos. Y bueno, pues este programa es ahora grabado y en esta ocasión tenemos un invitado muy especial. Muchos de ustedes le conocen y como la comunidad es muy grande, no le conoce, pero por eso se los presento. Está con nosotros mi amigo y hermano en Cristo, Víctor Pasquel. Bienvenido, Víctor. Muchas gracias, Padre Ignacio. En atención a su petición para que los diferentes grupos de la Iglesia vengan a dar sus testimonios, aquí estoy con mucho gusto, impulsado y con la confianza de nuestros coordinadores de la Coordinación Boca 3 de México Sur, como estamos organizados en los talleres de oración y vida del Padre Ignacio Larrañaga. Muchas gracias, Víctor. Bueno, pues ahí está Víctor. Fue invitado a través de Taller de Oración y Vida porque él sirve al Señor a través de Taller de Oración y Vida y también sigue al Señor a través de de esta comunidad de hermanos orantes, talleristas, y ahí recibió la invitación para venir a dar su testimonio. Y bueno, la invitación, lo ha dicho bien, él está abierta a todos nuestros hermanos y hermanas que quieran venir a compartir lo que Dios ha hecho en ustedes. Sin más, hermanos, iniciemos poniéndonos en la presencia del Señor, porque recordemos que este programa tiene como intención evangelizar. ¿Para qué existe la iglesia? La iglesia existe para evangelizar. Todas nuestras acciones, toda nuestra programación en este canal, todo lo que hacemos, que el santanatón, que la tombolita, todo es puesto al servicio de la evangelización. No hay ninguna acción, ninguna actividad fuera de esta tarea que el Señor nos ha encomendado. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Entonces, ¿para qué existe la iglesia? La iglesia existe para evangelizar. Y ahora mismo Dios te va a anunciar su amor a través de este testimonio. Por eso pedimos al Señor la asistencia del Espíritu Santo para que no solamente ponga las palabras en Víctor, ¿verdad?, que nos quiere comunicar, sino que también a nosotros nos disponga el corazón y los sentidos para recibir este testimonio que es carne del Evangelio, es el Evangelio encarnado. Vamos a iniciar en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor y Dios nuestro, hoy queremos bendecirte y alabarte, agradecerte, porque tienes tanta misericordia con nosotros. Mucha es nuestra miseria, pero grande, infinitamente grande es tu misericordia. Por eso te damos gracias. Y apelando a tu misericordia, Señor y Dios nuestro, humildemente pedimos y suplicamos a tu majestad. Derrames el don de tu Espíritu Santo sobre Víctor, que ahora lo vas a tomar como instrumento tuyo para hacernos llegar esta buena noticia, que tú nos amas con un amor fiel, incondicional y gratuito. Pon las palabras en sus labios y las mociones en su corazón para que sea eficaz. Y tú, actuando a través de él, llegues hasta donde quieres llegar, para que nos animes a abrir nuestro corazón también a ti. Porque todo el que abre su corazón a ti, lo sanas, lo liberas, lo transformas, lo redimes. También te pido, derrames el don de tu Espíritu Santo sobre todos y todas nuestros hermanos y nuestras hermanas que van a recibir este testimonio. Danos con la gracia de ser dóciles a la acción del Espíritu Santo y que este testimonio abunde en frutos buenos en nuestra vida. Nos dé luz para que también nosotros descubramos tu acción, tu presencia en los acontecimientos de nuestra vida, pasados y presentes.
Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. San Joaquín y Santa Ana, rueguen por nosotros. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues ahora sí, Víctor va a comenzar por presentarse, ¿verdad? Para aquellos que no le conocen, sepan con quién van hoy a estar en este programa, sepan quiénes va a dar este testimonio, y después nos va a compartir la historia de su vida, su familia, dónde nació, etcétera, los grandes acontecimientos que ha tenido en su vida y cómo ha descubierto la presencia de Dios, que nos comparta lo que Dios hizo y está haciendo en él. Adelante, Víctor. Gracias, Padre Cecilio. Pues como bien lo ha dicho, nuestra vida está llena de múltiples eventos, unos que consideramos buenos, otros malos, pero siempre debemos considerar la presencia de Dios en nuestras vidas, porque Él siempre va ver por el bienestar de nosotros, aunque a veces parezca lo contrario, como estos momentos que estamos viviendo de pandemia y de enfermedades y de muertes de muchas personas allegadas a nosotros y algunos que han sufrido la pérdida de familiares. Sin embargo, la fe, la confianza en Dios siempre nos mantendrá vivos para saber que Él está presente siempre con nosotros en las buenas y en las malas. Reconocer que nuestros tiempos no son los tiempos del Padre y muchas cosas vendrán después. Esperamos en Dios que esta situación que estamos viviendo mejore y continuamente estemos mejor y podamos convivir más que nada, como usted dijo, para cumplir la misión de Dios, que es evangelizar, como es nuestra misión en los talleres de oración y vida. Yo soy Víctor Pasquel Urieta, felizmente casado desde hace 50 años con la señora Doraelia Meléndez Andrade, Doris, y desde que ella entró a participar en los talleres de oración y vida del Padre Ignacio Larrañaga, y también después como guía de talleres de jóvenes, me invitó también para tomar talleres. Después de 5 talleres ya fui llamado para ser guía de taller de oración, en este caso para adultos. Y desde entonces hemos ido caminando de la mano del Señor, participando en los talleres de oración e impartiéndolos a los talleristas en las diferentes iglesias. Aprovecho aquí para agradecer las amabilidades de los sacerdotes que nos han permitido transmitir e impartir los talleres de oración en sus diversas iglesias y parroquias, como es el caso de Santa Ana, como es el caso de La Cabaña, no me sé bien los nombres, de Las Vegas, de Playa Libertad, en Medellín, en El Tejar, porque igual que los apóstoles, nosotros debemos ser itinerantes, andar caminando, repartiendo la palabra de Dios a través de los talleres de oración y vida. Cuando a mí me preguntan por qué deseas ser guía de taller de oración y vida del Padre Ignacio Larrañaga después de llevar 5 talleres, si no mal recuerdo, mi contestación fue porque creo que es uno de los mejores medios para agradecer a Dios todas las providencias, las bendiciones, los dones, las gracias que me ha otorgado a mí y a mi familia, a todos los que me rodean. Y es una de las formas en que uno puede retribuir como un granito de arena en la playa inmensa de amor del Señor para evangelizar, para enseñar a orar. Así que ya varios años estamos en esto, impartiendo también cursos matrimoniales creados por el Padre Ignacio Larrañaga. Ahora quiero empezar haciendo una reseña de lo que son los talleres de oración, empezando por quién es el Padre Ignacio Larrañaga. El Padre Ignacio Larrañaga fue un padre capuchino y franciscano que después de inmensas pláticas, de diversas pláticas, de múltiples pláticas en varios países, a miles de gentes, de encuentros de experiencia de Dios, él determinó e ideó formular los talleres de oración y vida
que pensaron en funcionar a partir de 1985. En esos talleres de oración y vida, él plasmó su inquietud de enseñar a orar, que es un poco diferente a rezar. Estar en comunión con Dios en oración a través de nuestro espíritu, de nuestra alma, nuestra mente y nuestro corazón, basándose obviamente en las lecturas bíblicas, en el Evangelio, en los salmos, parábolas, versículos, capítulos, todo lo que la Biblia contiene. El Padre Ignacio inició estos talleres de oración y poco a poco fue generando una organización, una estructura a nivel internacional en muchos países. Para esto él creó manuales, muchos escritos, tiene muchos libros muy bonitos, los cuales los recomiendo, y circulares y demás. Ahora, ¿qué son los talleres? Por cierto, él nació en 1931 en España y radicó la mayor parte de su vida allá en Chile, pero de ahí se movía a muchas partes del mundo, viajó mucho en una forma humilde, pero más que nada para transmitir la palabra de Dios y para transmitir los talleres de oración, para enseñar a orar a infinidad de gentes a través de su método, un método práctico, un método pues muy ordenado, muy organizado, pero a la vez muy espiritual. Él creó estos talleres y les dio la estructura, la organización, mediante sus escritos, mediante manuales, que son los que utilizamos para impartir los talleres de oración. Yo estoy muy agradecido con el Padre Ignacio Larrañaga, obviamente, porque me ha permitido a mí emplear un poquito de mi tiempo para que los talleristas, las personas que reciben los talleres, puedan entrar en comunicación con el Padre a través de la oración en una forma espiritual. Excelente. Víctor, ahora de que nos ha dibujado así, grosso modo, lo que son los talleres de oración y vida, y eso es para quienes no sepan, ¿verdad? Nos ha dicho que hay una diferencia entre orar y rezar, y en la iglesia tenemos ese regalo que el Espíritu Santo dio el carisma, los medios al Padre Ignacio Larrañaga. Ya nos dijo también quién era, acaba no hace mucho de fallecer, un franciscano extraordinario, y Dios nos ha dado a través de él los talleres de oración y vida. Ahora ustedes espérense, viene el testimonio de Víctor y ustedes van a decir, wow, o sea, cómo Dios siempre se adelanta, este regalo estaba por ahí. Ahora ustedes vean dónde estaba Víctor y cómo Dios providente, misericordioso, lo va pastoreando hasta que se encuentra con este regalo llamado taller de oración y vida. Él ya se ha retirado de su trabajo, pero ahora sigue trabajando para el Señor, ¿verdad? Entonces, ahora vamos, ¿quién es Víctor? ¿Dónde nació Víctor? ¿Cómo vivió Víctor? ¿Cómo fue su infancia, su juventud? Adelante, Víctor. Gracias, Padre. Mire, pues mi infancia fue una infancia feliz dentro de la pobreza y la humildad de mis padres. Yo nací en un pueblo llamado Mealca, Villa Mealca ahora, cerca de Córdoba. A los 10 años nos trasladamos, acabando de fallecer mi mamá, tenía yo 10 años, mi hermano Manuel 12, Marco Antonio 13 y Alejandro 14 o 15 años. Nos trasladamos a Veracruz, vivíamos en ese entonces en una casa humilde de madera, láminas de cartón, precisamente en la colonia Zaragoza de aquí de Veracruz. Y lo comentaba al padre en una ocasión que yo presumía a mis amigos de que llegué con casa, con alberca, porque como eran tiempos de ciclones, estaba inundado todo alrededor de la casa. Afortunadamente, mi papá y mi abuelita, que fue la que nos crió posteriormente, pues nos dieron la educación profesional, la educación de la primaria y la secundaria, no nos descuidaron, pero también la educación espiritual y de la Iglesia Católica, obviamente con la primera comunión, los rosarios de mi abuelita, que le oíamos cada
primer viernes de mes para no estar hincados en el rosario una hora como se hacía antes. Pero muy espiritual, mi abuelita nos dio el ejemplo de estar con Dios a las misas y todas las veces que se nos ofreció, sobre todo en la doctrina, en la cual presumo de haber sacado varios premios porque nos daban boletitos por la aplicación, por la asistencia, por el comportamiento. Y el Día de Reyes, esos boletitos tenían valor. Y me acuerdo que mi primer regalo fue un Jeep de esos verdes de lámina, que me lo saqué porque me había portado bien. Sin embargo, los compañeritos que no habían tenido boletos se iban con un regalo más pequeño. Esa fue mi juventud aquí en la Gran Madre de Dios, asistiendo a la misa. El Padre Terrones, me acuerdo, porque pues, yo tengo 76 años, así que ya llovió. Y de ahí, pues la primaria, la secundaria en la Escuela Zaragoza, tecnológico, la preparatoria, y de ahí a la Heroica Escuela Naval como cadete, a la cual llegué en 1963, el 14 de enero precisamente de 1963. Ya llovió también. Terminé mi servicio en la Armada de México, mi servicio activo, con 43 años de servicio, ya hace 12 años. Y como les decía, tengo 50 años y un mes de felizmente casado, con una bonita familia. Mi esposa y yo pues estamos impartiendo los talleres y también los cursos de matrimoniales que creó también el Padre Ignacio Larrañaga. De ahí, como dice usted, bien dice Padre Cecilio, son múltiples eventos que ustedes imaginan cuánto viví yo navegando 25 años en casi todos los tipos de barcos que hay en la Armada, ¿no? Y simpático, ¿no? De que después de estar en una institución que se refiere a la guerra, armamento y demás, disciplina, militarismo. Ahora, pues yo tenía de jefe al secretario de Marina, ahora tengo a un jefe que está mucho más alto que él. Estoy felizmente retirado con una pensión muy buena, gracias al sacrificio de mis papás, a los estudios que pude realizar, ya que Dios me favoreció con su presencia siempre en mi vida, a través de pues las creencias que yo he tenido siempre de que hay un ser superior que siempre nos está observando y que los tuve presentes siempre desde niño a través de las enseñanzas de mi familia. Después, pues anduvimos ya hablando por diferentes puertos. Doris nunca me dejó, siempre me abandonó en cada uno de los puertos. Estuvimos 4 veces en Salina Cruz, 4 veces, ahí nos fuimos de luna de miel a Acapulco como 6 meses porque allá estaba yo de base. Me acuerdo que tuve que pedir un préstamo de 7,000 pesos porque no había con qué para comprar los primeros muebles y ocupar un pequeño departamento en Acapulco. Muy feliz de la vida, obedeciendo a mis superiores como debe ser, en el aspecto disciplinario, en el aspecto militar, apegado a los reglamentos, que a la postre me ha servido bastante, porque los talleres de oración también se distingue por cierta disciplina, cierto orden, cierto método para llevar a cabo nuestra misión en los talleres y a la vez la puntualidad y el respeto a las personas que están arriba de nosotros, entre comillas, y también respetar a nuestros talleristas, a las personas que se acercan con nosotros para recibir el taller. Después de navegar bastante, literalmente, y de navegar de puerto en puerto con mi familia, con todo lo que significa transporte, escuela de los niños, los muebles, nueva casa, había una casa que nos quedaban chicos los muebles, otras casas que nos quedaban grandes los muebles, porque la casa nos proporcionaba la Armada en las colonias navales que ustedes han visto por aquí. Afortunadamente, después de todo ello, pues tenemos ciertas concesiones, ciertas prestaciones que nos da la institución y vivimos muy cómodamente, gracias a Dios. Y todo eso yo se lo agradezco a Dios, y como usted decía, siempre Él nos acompaña y nos ha guiado para llevarnos hasta el momento que estamos ahora. Ahora la misión que tengo es mucho más superior a la que tenía yo anteriormente, de vigilar las costas, de agarrar a los traficantes y de salvaguardar la vida en el mar, que me tocó
muchas veces esa satisfacción. Mi vida ha sido llena de satisfacciones, sobre todo la amistad que he tenido con mucha gente, con muchos subordinados, con muchos jefes, almirantes, capitanes y demás, que hasta la fecha conservo la amistad de todos los que aún viven. La gente que tuvo subordinada me saluda con mucho gusto, creo que los traté bien y es una satisfacción haber cumplido en ese aspecto. Y ahora, más satisfacción me da cumplir con este otro aspecto que es superior a todo lo que nosotros vemos diariamente. Estoy muy agradecido con el Padre Ignacio Larrañaga, obviamente, por este gran legado que nos dejó de los talleres de oración. Estoy muy agradecido también con Dios porque me ha permitido colaborar con Él a través de los talleres de oración y vida en la enseñanza y la sabiduría para orar, para acercarse a Dios a través de la oración. Obviamente basándose en las escrituras, los salmos, los versículos, las parábolas y todo lo que el Padre nos da a través de los escritos bíblicos. Ahora pues quiero explicarles también qué significan los talleres de oración y vida. Los talleres de oración y vida viene siendo una institución que fue decretada por el Consejo Pontificio de la Sede en Roma como una institución internacional de fieles que tiene base jurídica y también reconocimiento por parte de la Iglesia. Este decreto lo firmó el Papa Juan XXIII en el año, no recuerdo bien. El Padre Ignacio nació en 1931 y afortunada o desafortunadamente Dios lo recogió en el año 2013, cuando él celebraba unas semanas que él llamó semanas de culminación. Afortunadamente para nosotros, para Doris y mí, y yo pudimos convivir con él 15 días en un pueblo cerca de Coatepec, se me va el nombre ahorita. Entonces ahí hacíamos los retiros de los talleres. Teocelo. Ahí era el retiro de las hermanas de culminación y nos tocó, precisamente me recuerdo porque traigo el micrófono, nos tocó a Doris y a mí llevar el micrófono a todos los que tenían que expresar sus testimonios, sus oraciones y su participación en esos retiros de una semana, pero fueron 2 semanas porque pertenecíamos a la coordinación nacional, ella en jóvenes y yo en adultos. Esa fue una experiencia muy amable, muy que me alimentó mucho mi espíritu. Recuerdo al Padre Ignacio Larrañaga, alguna vez que me pude acercar, más bien él nos llamó y mi pregunta fue: Padre Ignacio, ¿cómo ha hecho usted para hacer tanto en su vida? Talleres de oración para adultos, para jóvenes, para adolescentes, para niños, tantos libros y escritos y los cursos matrimoniales, los encuentros de experiencia de Dios con pláticas a miles de gentes en todos los países. Y me contestó con 2 sencillas palabras. Me dijo: me ocupo, no me preocupo. Fue todo lo que me dijo y esa frase me quedó muy grabada para que yo me anime para continuar. No preocuparme por lo que va a pasar, no preocuparme porque reparto 200, 300 volantes para invitar a los talleres y finalmente llegan 1 o 2 personas para recibir el taller. Los tiempos de nosotros no son los mismos tiempos de Dios. Hay que tener paciencia y, como dice el Padre, paciencia infinita para seguir enseñando a orar, orando como Él lo definió a los talleres de oración en unas cuantas palabras. Los talleres de oración y vida podemos sintetizarlos en 2 líneas, una descendente y otra ascendente. La línea descendente es cuando Dios le habla al hombre a través de la palabra, a través de los escritos bíblicos. Y la ascendente es cuando el hombre le habla a Dios a través de la oración, pero basado siempre en las Sagradas Escrituras, en los Evangelios,
los salmos y demás. ¿Qué es un guía de taller de oración? El guía de taller de oración es la persona que después de tomar taller se prepara en la escuela de formación, y haciendo un paréntesis, me tocó el gusto y la felicidad de dar la escuela de formación a guías, y pasan a ser guías de taller, es decir, a impartir el taller de oración y vida a los talleritas, pero ya en forma independiente, invitándolos en alguna iglesia y tratando de llevarlo con paciencia, con espiritualidad, y además pues poner todo el corazón y toda el alma, sabiendo que con esa forma de enseñanza del Padre Ignacio Larrañaga, muchas personas han vuelto a la vida, me refiero a la vida espiritual, a ser personas más condescendientes, más comprensivas con sus familias y todos los que lo rodean, y además más espirituales, y estar más cerca de Dios a través de la oración. Excelente, Víctor. Ahora que usted está compartiendo un poco de su vida y un poco también de los talleres y su apostolado, recuerdo un libro de Ignacio Larrañaga, La Rosa y el Fuego. Yo sé quién le regaló ese libro. Sí. Y permíteme un paréntesis, es Teresita Palmeros, que para mí es un ejemplo de espiritualidad. Malo que hable de una sola persona, porque hay muchas, pero ella en especial es un ejemplo para mí de espiritualidad, de llevar a Dios en su corazón con humildad y sobre todo compartiendo y repartiendo. Ella, por su espiritualidad, llegan muchos talleristas con ella. Me lo regaló hace como 15 años y llegó en un momento muy importante de mi vida ese taller, ese libro. Le pidieron a Padre Ignacio Larrañaga escribir su autobiografía y él dijo, pero ya muchos han escrito su autobiografía. Quiero que esto sea como mi testamento espiritual. Y cuando empieza a hablar, yo nací en tal lugar, fui a la escuela allá, sufrí por el comportamiento de mis compañeritos de la primaria, fui creciendo, me fui al seminario. Yo me imaginaba que cuando fuera a ser sacerdote, quería irme a estudiar, etcétera. Pero resulta que ahora, después de que veo para atrás, no ha sido lo que yo he querido, no he ido a donde yo he deseado. Dios es quien ha tomado mi vida y la ha llevado por otro camino por donde Él ha querido, y eso ha sido para mi bien. Querido Víctor, servimos al Señor. Dios ha puesto en sus manos un gran tesoro, su familia. Otro gran tesoro, talleres de oración y vida, su apostolado. Como ha puesto en mis manos, entre mis manos, un tesoro de gran valor, que es poderlo hacer presente en los sacramentos, administrar estos misterios salvíficos. Bien, sé que no somos dignos de estos regalos, de estos tesoros, de estas misiones que el Señor nos pide realizar. Todo es don y gracia. Sé que la vida como cristiano es un constante combate. Víctor nos compartía hace un momento que antes trabajaba para el secretario de Marina, pero ahora trabaja para el Rey de Reyes. Víctor, una característica de usted, ser disciplinado, ser obediente. ¿Le ha costado trabajo obedecer? Díganos si nos ha costado trabajo. A mí me cuesta trabajo obedecer. No sé si alguien, pero usted es un hombre de Dios y sé que todos tenemos lucha. ¿Le ha costado trabajo entrar en la voluntad de Dios? Adelante, Víctor.
Bueno, yo sí quisiera complementar lo que comentaba de la historia del padre Ignacio Larrañaga. Él platica en algunos de sus libros que él simpáticamente no le gustaba el seminario, entre comillas. Él quería salir a evangelizar desde un principio, pero siempre a él lo colocaban como parte de los coros, porque independientemente de sus características espirituales, él componía cantos, él hacía cantos, él tocaba instrumentos musicales y siempre lo encasillaban en preparar coros, en preparar música. Alguna vez un músico renombrado le preguntó al escuchar algo que estaba tocando en el piano o en el órgano, ¿y ese canto, esa melodía de quién es? Y ya le dijo, es mía. A ese personaje le encantó porque era un canto, una música muy espiritual. Y ya no se diga de las oraciones que nosotros usamos en el libro Encuentro y en el libro y otros libros más que utilizamos en los talleres de oración, que son obra de él mismo. Sin embargo, no lo dice. Él trabaja mucho en la sombra, en la penumbra, con mucha humildad. Sin embargo, obviamente, tenemos que darlo a conocer, porque a pesar de es el ser el único ministro de la iglesia que pertenece o que guió los talleres de oración y vida, todos los demás somos laicos, ¿no? Es una asociación que, gracias a Dios y gracias al padre Ignacio Larrañaga y a su gran interés hasta el último momento de su vida, porque él falleció después de las semanas de culminación en la ciudad de Guadalajara, precisamente unos meses después que tuvimos contacto con él. Los retiros ahí en Teocelo eran maravillosos porque eran días de estar en silencio, en comunión con el Padre, en pláticas, oyendo las pláticas del Padre Ignacio, que aparte tenía una personalidad arrolladora, no solo por su físico, sino por la forma de expresar su sentimiento y su espiritualidad ante todos nosotros. Nos convencía obviamente su palabra, más de lo que ya estábamos convencidos. Y recuerdo cosas chuscas de él. Por ejemplo, la canción mexicana que más le gustaba era El Jarabe Loco con los mariachis, porque era la canción que él pedía esa vez que cumplió no sé cuántos años ahí en Teocelo y lo celebramos. Y una parte emotiva cuando salieron a bailar unos niños con síndrome de Down, me gana la emoción. Qué bonito momento. Es increíble la vida del padre Ignacio, que vivió 80 y tantos años, pero yo creo que lo que él hizo nosotros no lo lograremos hacer ni viviendo 300 años. Todo lo que él aplicó a su vida, vivió mucho en el Espíritu del Señor y vivió poco para él, porque estoy seguro que no dormía más de 4 horas haciendo todo lo que hizo durante su vida, organizando los talleres, escribiendo, haciendo circulares, organizando, atendiendo a toda la gente. Los talleres, los cursos de matrimonios son hermosos, son 6 sesiones, pero hemos tenido la experiencia espiritual y muy bonita de que algunos matrimonios que ya estaban en el punto de la separación, después de ese curso, volvieron a reunirse, volvieron a comunicarse, porque ese curso, él lo da en una forma tan sencilla, tan comprensible, incluso se invita a las personas que aunque no están casadas, vivan en unión libre para conformar, porque ya tienen conformada una familia. ¿Qué es un tallerista? El tallerista es la persona que acude a los talleres para recibir la enseñanza de la oración a través de la palabra, con el método que creó el padre Ignacio Larrañaga. Son 14 sesiones y un retiro. El retiro es la cereza del pastel después de llevar los talleres de oración. Los talleristas, después de hacer su primer taller o su segundo taller, pues tienen la opción de seguir haciendo talleres, de seguir recibiéndolos, o bien pasar a la escuela de formación
y formarse como guías de taller para continuar en la vía de los talleres de oración. Y la otra opción es integrarse. Y yo he tenido la satisfacción que muchas de las personas, y me encuentro muchos en la Iglesia Santana, que estuvieron conmigo como talleristas y que se han incorporado a colaborar con los grupos que ustedes manejan en los coros, en evangelización y demás, siempre, como usted decía al principio, viendo que nuestra misión principal es llevar el Evangelio a todos los rincones que podamos. Estos talleres de oración están basados en manuales. Cada taller, adultos, niños, jóvenes, y tiene su manual elaborado por el Padre Ignacio con la colaboración de las coordinadoras a nivel internacional, a nivel nacional, a nivel zonal y a nivel local. En el caso nuestro, nuestra coordinación es Boca 3 de México Sur, porque en México hay infinidad de coordinaciones. Y pertenecemos a la Coordinación Nacional de México y obviamente la Coordinación Internacional con sede en Chile. El Padre Ignacio siempre procuró y siempre tuvo la inquietud de que no había completado lo que él había ya hecho durante su vida. Y él, cuando ya somos guías de talleres, nos da un librito que se llama Estilo de vida de los guías. Y finalmente formuló otro libro que se llama Conversión Permanente, que lo tenemos los guías únicamente, y ahí plasmó los talleres en una forma más práctica, como si él los realizara para facilitarnos a nosotros, los guías, preparar el taller con anticipación, para no solo ir académicamente como un maestro, un profesor a impartir el taller, sino con la espiritualidad necesaria para que los talleristas vean en nosotros realmente la figura del Padre, sin que nosotros aparezcamos, y que con nuestras palabras que nos pone Dios en nuestra boca, podamos transmitir el mensaje de acercarse a Dios a través de la oración. Son 14 sesiones y el retiro, que es un retiro precioso, lo podemos hacer a veces en Teocelo, en una iglesia, en una escuela, porque hay ciertas normas y ciertas reglas. Durante ese retiro pues se guarda silencio, se está en comunión con Dios. Y durante los talleres de oración aprendemos a orar de diferentes maneras. Es un método práctico, pero a la vez espiritual, que abarca, según la sesión, oración escrita, oración, utilizando todos nuestros sentidos, oración verbal, oración escrita, oración visual, oración auditiva, oración de abandono, oración en el Espíritu de Jesús, oración con la naturaleza y otros tipos que no recuerdo. Entonces, en cada sesión vamos aprendiendo un tipo de oración y una parte, me acuerdo en la 7ª sesión, que nos enseña una práctica de el deporte del amor, que no es prácticamente una sesión de talleres. En ese deporte del amor, ¿qué hacemos? Nosotros llamamos a la persona que más odiamos, a la persona que creemos que a veces no es cierto, es creencia nuestra, que nos ha causado el peor mal o un mal, o que tiene resentimientos, rencores con nosotros. Traerlo a nuestra mente, traerlo a nuestro corazón, tal vez nuestra alma, y con el Espíritu Santo que nos ilumine y que nos atienda y que nos conceda la facilidad para perdonar a esa persona, perdonándonos primero nosotros, perdonar a esa persona a través de nuestro pensamiento, de nuestro espíritu, nuestro corazón, darles reflejos de amor y abrazarlo en forma muy espiritual, aunque no esté y aún aunque ya haya fallecido, porque muchas veces guardamos rencores y temores con personas que ya se fueron indebidamente. Llamar a ese hermano y, como decimos coloquialmente, apapacharlo, abrazarlo y decirle te quiero, te amo,
igual como Jesús lo hizo con nosotros. Y esas oraciones que nosotros hacemos y que el Padre Ignacio nos ha enseñado, siempre deben ser en silencio y en soledad, siguiendo el ejemplo de Jesús, que en todos los pasajes de su vida y en todos los momentos que lo hayamos visto orar a través de la Biblia y de los escritos de los apóstoles, siempre lo hizo en silencio y en soledad, únicamente en comunión, en oración con el Padre, a través de la meditación, la reflexión y pidiendo siempre la intercesión del Espíritu Santo. Hermanos, hoy damos testimonio de que Dios es providente y no es lo que nosotros querramos, es lo que Dios disponga. Víctor traía una guía, ¿verdad?, para compartirnos su historia de salvación, pero Dios le inspiró a Víctor, y aunque yo hice la lucha por decir Víctor y que nos compartiera, pero el Señor quiso valerse de Víctor para que nosotros conozcamos talleres de oración y vida y nos dejemos encontrar por el Señor que nos anda buscando. En el encuentro con el Señor somos renovados, somos transformados. Para muestra clara, miren, aquí está un hombre que se dejó encontrar por el Señor a través de talleres de oración y vida. Y no solamente habla de Dios, él habla con Dios y él tiene un objetivo claro: llevar a los que Dios le ponga en el camino hacia el Señor. Veo un hombre convencido, un hombre pleno, un hombre feliz de estar caminando con el Señor, de haberse encontrado con Dios. Víctor, es extraordinario el testimonio. Ahorita que estamos en pandemia, hay muchos que pues se han enfriado en la fe. Hermanos, vamos a ver si a través de talleres de oración y vida podríamos nosotros, a través de los medios digitales, tener ese encuentro con el Señor, por poder dialogar con el Señor. ¿Tenemos algo en el canal, sí, en algún canal? Sí, Padre Cecilio, a raíz de la pandemia yo creo que ya tenemos año y medio de no impartirlos en forma personal. Pero los días de taller de oración, con la autorización de las coordinaciones nacionales, internacionales, hemos optado por tener comunicación digital a través de Zoom, a través de WhatsApp, en reuniones semanales, en oración participando y haciendo reflexión y meditación de la palabra, porque un solo versículo, ¿cuánto nos dice un día? Y dentro de una semana leemos el mismo versículo y nos dice otra cosa. Entonces procuramos eso. También tenemos círculos de oración que formamos grupos de 5 o 6 personas para hacer oración un día a la semana a través de la palabra y sobre todo compartir nuestras oraciones, compartir lo que nos dice el Padre a través de la meditación en la lectura de tan solo un versículo, por ejemplo. Después hacer la reflexión para saber qué es lo que tenemos que hacer, para hacer lo que el Padre nos está diciendo en esa lectura. Y por último, la oración. ¿Tiene algún número telefónico, algún WhatsApp? ¿Tenemos algún canal en Facebook? Bueno, ahorita no lo tengo a la mano, pero con mucho gusto yo se los hago saber para que usted lo transmita y podamos estar en comunicación. Lo que estamos haciendo es dando el taller de oración a familiares para evitar el peligro del contagio, los familiares que están más cercanos, papá, mamá, hijos, tíos o personas que viven con nosotros, dar el taller. El caso simpático de nosotros, Doris me está dando el taller de jóvenes porque no lo he llevado y yo le estoy impartiendo el taller de adultos para que aprenda también y pueda impartir el taller de adultos cuando ya, si Dios quiere, volvamos a darlos en forma presencial. Y hablando de testimonios, pues el testimonio muy personal es de que cómo me ha mejorado mi vida
que yo no lo he notado, sino que ha sido inconsciente. Cómo mi comportamiento ha sido mejor con mi familia, con mi esposa, él de mi esposa también. Muchos, y la otra experiencia, el otro testimonio es ver cómo los talleristas desde el primer taller, y ya no se diga al terminar las sesiones, las 15 sesiones, los cambios que ha habido en su vida y que lo platican con mucho gusto. Muchas veces los familiares le dicen, mamá, papá, tú eras antes del taller una persona y después del taller eres otra, en el sentido positivo. Es una satisfacción muy grande, es un testimonio que doy porque nos da mucho gusto saber que esas familias están entrando en oración, en comunión con el Padre, están acercando no solo ellos a sus familias, también a la presencia del Padre. Una de las cosas también que nosotros hemos vivido es que hemos conocido que gente más humilde, alejada en los ranchitos, el Guasimal, me acuerdo, donde dio taller Doris y estaba con el alma en un hilo porque estaban las cosas muy difíciles en el Tejar, Medellín, esos lugares, y sin embargo la gente con cuánta humildad, con cuánta devoción y cuánta espiritualidad asistía a esos talleres y se hacen bajo un árbol de mango y se hacen con sillitas o sentadas en una piedra, que es lo más bonito que hay de los talleres de oración. Es muy bonito estar en la iglesia con aire acondicionado y todo el mundo feliz, pero nos corresponde ir a caminar, como lo hizo el Padre Ignacio toda su vida. El Padre Ignacio, dicho coloquialmente, su santo de cabecera fue San Francisco de Asís. Las últimas palabras de San Francisco de Asís al morir fue: empecemos de nuevo porque hasta ahora nada hemos hecho. Para que una persona que vivió así y diga eso, imagínese, Padre, cuánto nos falta por hacer a nosotros, que realmente algunos no hemos hecho nada en nuestra vida para alabar al Padre a través de nuestra acción, de nuestro interés por dar taller. Muchos talleristas pues se van a segunda, tercera sesión, pero se van con la espinita clavada de los talleres de oración y de saber que hay una forma de comunicarse con Dios a través de la oración y que no necesitamos ser estudiosos, tener una carrera, ser grandes profesionistas, ser muy inteligentes. Una de las condiciones, y tengo un ejemplo de una persona que no sabía leer y ahora es una magnífica guía de lo más espiritual que se puede imaginar. Y hay personas muy preparadas, y me tocó dar alguna vez ese taller a matrimonios, y un señor que las sesiones comienzan con ¿qué te dijo el Padre? En el versículo o capítulo que tú hayas visto, en la lectura que correspondió esa semana, porque se dan tareas para cada semana ver una lectura o un salmo. Y él decía, porque era una persona muy preparada, pues yo opino que la Biblia o que el versículo y que Dios... Y yo me quedaba así sin saber qué decirle, y ya al terminar yo decía, miren, aquí lo que tenemos que ver es qué nos dice el Padre, nada más, a mí, y compartirlo con los demás, y compartir la oración que nosotros hagamos de gracias al Señor, porque es una de las formas de que los demás talleristas y hermanos guías recen con nosotros, y a la vez cada uno de ellos que reza con él, nosotros efectuamos esa oración espiritualmente. Es una experiencia muy bonita estar en estos talleres de oración y vida, porque sabe uno que está uno compartiendo algo que Dios nos da, pero aparte debemos ser humildes, desaparecer, no hablamos nosotros, habla el Señor a través de nosotros, y no debemos presumir tampoco de que yo soy tal o tal cual. Los cargos que se dan en las coordinaciones debemos primero aceptarlos, pero después aceptarlos con humildad, con respeto, cumpliendo las directivas que nos dan las coordinaciones, porque sabemos que eso emana de la voluntad del Padre Ignacio Larrañaga.
hay muchos más testimonios. Doris tiene algunos testimonios escritos, porque ella les exigía escritos a los jóvenes de los cambios que recibieron a través de los talleres de oración de jóvenes y los cambios que hubo de jóvenes que andaban en la droga. Hay una tallerista que tuve que se llama Gloria, que usted la debe conocer porque colabora con ustedes. Su hijo lo había ahora muy espiritual y me tocó darle taller a ella y llegó a ser guía, pero después se fue al grupo de la iglesia. Qué bueno, eso me da mucho gusto y me dio gusto saludar hace unos días en la iglesia a su hijo, completamente respuesto porque andaba por un camino equivocado. No sé si esa historia la sepa, pero es una satisfacción ver eso, porque Gloria, mis respetos, una persona, a pesar de ser joven y las que ha pasado, ser tan espiritual y tan bondadosa y humilde para con sus hermanos. Hermanos, el tiempo se nos ha ido. Bueno, pues ahí tienen ustedes la oferta, ¿verdad? Y durante este programa van a pasar por ahí en el cintillo algunos números telefónicos de talleres de oración y vida para que ustedes se comuniquen a estos números, ¿verdad? Si están interesados en hacer oración, en conocer un poquito más de talleres de oración y vida para saber orar al Padre, en el Hijo, ungidos por el Espíritu Santo. Y bueno, pues agradecemos a Víctor por este momento tan especial. Víctor, muchísimas gracias. Pues gracias primeramente a usted, Padre Cecilio, por invitarnos. En segundo lugar, al Padre Ignacio Larrañaga por habernos legado una herencia tan hermosa, tan preciosa, que nos acerca al Padre, que nos acerca a Dios. Dar las gracias a San Francisco de Asís, que guió al Padre Ignacio en toda su labor y su misión en los talleres de oración y vida, y sobre todo dar gracias a Dios de estar impartiendo y compartiendo un granito de arena en la hermosa playa del amor del Señor, y que esperamos que nuestra voluntad sea como una semilla de mostaza, que crezca como un árbol frondoso, lleno de humildad, de piedad, misericordia y sobre todo amor por nuestros hermanos, como Jesús nos enseñó. Gracias, Padre, muy amable. Amén, muchas gracias, Víctor. Bueno, pues hermanos, antes de la bendición, les invitamos a participar en el Santanatón. Hemos lanzado este proyecto en el nombre del Señor. Son tiempos difíciles, hay un escenario de mucha incertidumbre, no sabemos hasta dónde nos va a llevar esta pandemia, pero tenemos que hacer el ejercicio del amor, ¿verdad? Entonces, un amor que se debe manifestar a través de la solidaridad. El Santanatón va a ser el día 15 de septiembre, de 6 a 9 de la noche. Hay un programa artístico, en ese programa habrá una tómbola de regalos y les invitamos a participar llevándose a su negocio, a la familia, una de estas alcancías y promoviendo el Santanatón, ¿verdad? Cada 10 pesos y equivale a 1 kilómetro, queremos recorrer 100,000 kilómetros. O pueden participar también llevándose un talonario de 50 boletos, cada boleto el donativo es de 10 pesos, igual a 500 pesos, o los talonarios que ustedes puedan llevarse para promoverlos entre la familia, ¿verdad? Las amistades. Entonces, este 15 de septiembre queremos dar un grito de esperanza que sea escuchado en todos los rincones de nuestra comunidad y llegue hasta el cielo. Queremos gritar solidaridad, queremos predicar la solidaridad a través de este ejercicio, aportando un poquito de lo que el Señor nos ha dado y compartiendo así con los que menos tienen a través de ese proyecto Casa Santa Ana. Dios sea glorificado a través de ustedes, a través de sus aportaciones y a través también de su servicio alegre, amoroso y su testimonio, por supuesto. Sin más, nos despedimos y nos vemos en la próxima. Interesados en tener alcancías o boletos,
mientras estoy compartiendo. En el cintillo están pasando los números telefónicos, que son los de la parroquia, los de Casa Santana, o a este canal digan: queremos boletos, queremos participar, dónde están las alcancías, o queremos más información, y se las hacemos llegar. Hermanos, el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Buena tarde.